Hola, ¿qué tal? Os quiero dar la bienvenida nuevamente a una entrevista donde vamos a hablar en esta ocasión con un experto en psicología positiva. ¿Qué me diréis? ¿Y qué es eso? Bueno, hoy vamos a hablar con Yago Taibo. Buenos días. Encantada de tenerte aquí conmigo, hablando de Muy un tema buenos tan días. apasionante. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación y por tu trabajo, que te seguimos todo el equipo, y enhorabuena por algo tan importante que traes entre manos para la cultura general. Qué bueno, sí, es mutuo, porque además yo, bueno, acabo de leerte un libro maravilloso sobre psicología positiva, donde podemos aprender lo que es la ciencia del bienestar. Este libro, que lo podéis encontrar en la editorial de Scribble, no sé ni cómo se pronuncia, la verdad, en la editorial. Pero este libro es apasionante, yo lo tengo súper subrayado, tengo aquí mis anotaciones porque hoy vamos a hablar largo y tendido sobre lo que significa psicología positiva. Tú que eres experto en la temática, que eres profesor también de máster de esta temática y que te dedicas como psicólogo a la terapia, pero también a la divulgación de una ciencia del bienestar, que es mucho más que de la felicidad, ¿vale? Es algo muchísimo Ujú. más amplio el concepto. Pero para iniciarnos un poco en esta temática, bueno, quiero introducir, pues, bueno, no un debate, pero sí quizás una reflexión. Recientemente leía yo una entrevista que le hacían a José María, que es bueno, un filósofo muy conocido aquí en España, José Antonio Marina, y decía como titular, ¿no?, que se ha puesto de moda la felicidad y esto es catastrófico. Entonces yo voy a leer simplemente un trocito de esta entrevista para que veamos pues, lo interesante que puede ser aclarar lo que es el concepto, ¿vale? En esta entrevista, en una de las respuestas, muy breve, ¿no?, decía lo siguiente. Que se haya puesto de moda la felicidad es catastrófico, porque se está diciendo a cada uno que piense en su felicidad psicológica y se rompe la relación de la felicidad con la justicia, con la ética y con la felicidad pública. Es una vuelta al narcisismo. Está encerrando a la persona en su felicidad y rompiendo el lazo con la felicidad social. Las propuestas de la psicología positiva son ferozmente reaccionarias y antiéticas. Estamos en una pobreza intelectual y en absoluto colapso del pensamiento crítico. Entonces, bueno, pues Iago, yo creo que como experto en psicología positiva puedes contarnos mucho al respecto de este término que quizás en lo que es en la divulgación, ¿no?, no se está entendiendo, se está mal entendiendo y muchas personas pues bueno, pues leemos también artículos de prensa, artículos Ujú. de opinión, todo el mundo quizás no llegamos a profundizar en un libro sobre esta temática. Entonces, Ujú. acláranos un poco el término. ¿Qué es la psicología positiva? ¿Es una ciencia del bienestar? ¿Por qué es importante para nuestras vidas? Bueno, entramos aquí en la definición, que es un poquito complicada, y luego la cantidad de malos entendidos que hay respecto al término. De hecho, muchos pensamos que con el tiempo se acabará integrando con la psicología, no se distinguirá psicología positiva de tradicional, pero creo que hay varias miradas que desde luego los que nos dedicamos a esto tenemos de modo muy diferente. Para empezar, la base de una disciplina sólida tiene que ser, o desde luego yo considero esto, científica, porque uno no se puede poner a trabajar como psicólogo haciendo lo que le apetece, decir, pues yo voy a dar los buenos días y esperar que la gente ya esté bien con esto. Entonces, cualquier cosa que no funcione bien, de cualquier propuesta, de cualquier rama de la psicología, se va a considerar incorrecta, tiene que desaparecer lo antes posible. Por eso no veremos a psicólogos, bueno, habrá de todo, pero la media, la gran mayoría, no harán nada que sea dañino para el individuo. Entonces, el narcisismo, muy incompatible con el bienestar psicológico. El aislamiento social, clarísimamente en las investigaciones de psicología positiva, se ve lo contrario, que buena parte de nuestra satisfacción con la vida está altamente relacionado con el componente social. Por lo tanto, decir psicología positiva, individualismo, no tiene ningún sentido. O sea, yo no conozco a nadie que se dedique a esto que proponga, que promueva el individualismo, sino más bien al contrario. Eh, el narcisismo, la desconexión, pues bueno, cuando se mide la felicidad de las naciones, que me parece otro tema interesantísimo,
se ve que uno de los componentes que más influyen es la democracia y la justicia social. Lo cual me da mucha pena que este hombre, que yo le tengo tanto cariño y llevo tantos años siguiéndole, no se dé cuenta que no tiene ningún sentido, porque alguien no puede ser, por mucho que lo intente, alguien no puede ser feliz individualmente. Pues quizás el mito del sabio de la caverna, pues no lo sé, yo no conozco a nadie así, pero los que estamos viviendo en lugares así un poco típicos, es al contrario, dependemos absolutamente. De hecho, si nos trata mal nuestro frutero, ya hay un punto donde nuestra felicidad se empieza a tambalear. Y sin embargo, si tenemos una buena armonía en nuestro entorno, con los niños, con la política también es una cuestión de la psicología positiva, por supuesto, si da tiempo y lo consideras, hablamos de ello. Entonces, no tiene sentido parcelar porque no funciona. En la felicidad de las naciones, el encontrar seguridad, equidad, procesos democráticos, procesos co-construidos socialmente es absolutamente importante, ¿no? O sea que creo que está muy mal entendido. Nos dedicamos a investigar cómo funciona el bienestar y para ello, pues el componente social de construcción de los valores sociales es imprescindible, ¿no? Y creo que es muy bonito porque de una manera sencilla, para quien no visualice el concepto, a mí me gusta decir que en el 98, que es cuando se considera que surge formalmente la psicología positiva, no inventamos nada nuevo. Es más bien una investigación de cómo somos los seres humanos, qué nos caracteriza, qué nos hace sentir bien. No, no es una propuesta de, pues ahora hay que consumir mucho, ser individualista. Bueno, hablaría de esto si eso fuese lo que nos aportase bienestar, pero todo lo contrario. La creatividad, el optimismo, el mindfulness, el buen amor, el sentido del humor, las fortalezas, todo eso lleva con nosotros desde que aparecimos como especie, ¿vale? O sea que está bastante equivocada esa concepción, que nos pasa mucho esta confusión respecto a lo que significa la psicología positiva. Consiste básicamente en el estudio experimental, científico, sobre qué caracteriza a los seres humanos, qué potencia su bienestar, pero no solo su bienestar, porque además están entrelazados, sino también su potencial humano, ¿no? El uso de habilidades, las virtudes personales, nuestros valores, cómo podemos llegar al máximo, porque ese máximo también nos proporciona un máximo de bienestar. Por eso yo estoy cada vez más en contra, que me perdonen los oyentes si les remuevo un poco, pero creo que tengo bastantes datos para fundamentarlo, del uso excesivo de las pantallas, el visionado de series y todo lo que tiene que ver con una recepción pasiva, porque precisamente una de las cosas que aprendemos es que somos bastante activos. Esto no quiere decir maníacos, en plan de que hay que estar siempre haciendo cosas, porque a veces la actividad principal puede ser el descanso, que creo que por lo menos en Madrid nos hace bastante falta a todos, pero sí tender a construir. Y si esa no fuera nuestra tendencia, quizás seguiríamos en la caverna, ¿no? Claro. O cuando estudiamos la psicoantropología, el comportamiento, las tendencias de las sociedades tribales, no hacen tantas cosas como nosotros, que quizás hemos caído un poco en el exceso, pero podemos afirmar con bastante solemnidad que no cultivan nada negativo, ¿no? Yo suelo decir cuando hablo de esto que si se imagina la gente a dos masaimaras saltando en su baile ritual, comparándose si el otro salta mejor o peor que yo, no existe, ¿no? Esto está culturalizado. Sin embargo, sus tendencias, su día a día está lleno de cosas constructivas, como puede ser descansar, como puede ser disfrutar, comer, crear arte.
toda una función constructiva. Pues esto es la psicología positiva, ¿no? El arte del buen vivir, ¿no? Qué bueno, sí, podemos decir que no, la psicología positiva no es estar siempre contentos, sonriendo, felices, encantados de la vida, que hay momentos que sí, pero la psicología positiva es una ciencia que se lleva investigando desde el 98, según dices, ¿no? A partir del 2000 con mucha fuerza, coincidiendo también con el despertar de la neurociencia, de la inteligencia emocional, ¿no? De la educación emocional, como que de repente es una época en la que todo el mundo bueno, quería investigar qué era lo que le hacía bien al ser humano o qué era lo que hacíamos bien que nos aportara ese bienestar, ¿no? Así Ujú, que, Yago, hay una frase que yo quería leer, que he extraído de tu libro, ¿no? Que dices, los ciudadanos que saben cómo generar felicidad dentro y fuera de sí mismos crean la política y la sociedad que todos queremos, permitiendo vivir inspirados por los valores humanos ujú, fundamentales, ¿no? Es decir, como ciudadanos que podemos generar esa felicidad, que construir ese bienestar emocional, que tenemos la capacidad de llevar a cabo acciones de forma proactiva, ¿no? Que generen ujú, bienestar dentro y fuera, ¿no? También nos pueden llevar a vivir esos valores fundamentales, ¿no? Que hace que estemos bien con nosotros mismos y con los demás, como bien has dicho, ¿no? Cuando estamos conectados con las personas que tenemos alrededor, digamos, la sensación o la satisfacción, ¿no? Aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los valores que ahora mismo han ido cambiando en los últimos años? Quizás la última década, a raíz también de la pandemia, han ido cambiando muchos valores en la sociedad. Entonces, ¿qué nos aporta la psicología positiva? ¿Qué podemos practicar en el día a día? ujú. Wow, está muy interesante la entrevista. Se nos va a quedar el tiempo corto. Bueno, comienzas con este que es el otro gran problema de lo que muchas personas tienden a pensar respecto a la psicología positiva. Forzar emociones, en general, mala idea. Y las positivas, por mucho que nos suene mejor, porque forzar estar mal. Quizás lo hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida, pero ya sabemos obviamente que no nos va a sentar bien. Pero forzar estar bien, la sonrisa, una alegría que realmente no siento, va a generar un proceso de estrés y de hecho hay muchos estudios al respecto. Entonces quizás aquí la gente está confundiéndose con un movimiento de base estadounidense que se llama el pensamiento positivo, de pase lo que me pase, yo tengo que estar con la sonrisa ahí forzada. Bueno, yo estoy súper en contra de eso, no porque me apetezca, porque ver gente sonreír a todos nos puede gustar, sino porque tenemos datos precisamente de que cuando alguien está mal, que se esfuerce a sonreír y a aparentar que está bien, por dentro se va a encontrar fatal. Eso es un proceso de estrés, de autocrítica durísimo, contrario a lo que promueve cualquier persona con dos dedos de frente, ¿no? Entonces, las emociones desagradables en su mayoría también tienen una función positiva. Mi abuelita, que ha fallecido hace un tiempo, pues cuando yo veo fotos de ella y lloro, después de llorar me siento mejor, tiene una función muy positiva para mí, pero es que además conecta con la segunda pregunta, los valores, ¿no? Si yo no llorase, si yo no echo de menos a mi abuela, ¿qué autoimagen de mí mismo voy a ir desarrollando? ¿Qué capacidad de amar, de extrañar, de vincularme voy a tener si me vuelvo un bloque de hielo? Y como pienso, uy, llorar, es que hay que estar feliz todo el rato, como deben pensar algunos autores que nos dedicamos nosotros a decir, nada más lejos de nuestra intención, pues cuando estoy llorando, primero que me sale natural, ¿no? Es mi tendencia, mi impulso, algo que además cuando lo describimos suena muy sano, ¿no? Pues echo de menos a mi abuela, lloro un ratito, veo fotos, eh, pienso que ojalá fuese eterna, etcétera, etcétera. Todo eso es nutritivo para mí, es parte de mi humanidad. Y luego, lo otro que has comentado, pues podríamos entrar a debatir qué pasa con los valores, cómo está la sociedad. A mí es un tema que me preocupa profundamente y aunque mi centro se llame Positivarte, habrá gente que me dice, no, es que exageras, no es para tanto. Bueno, el problema que tenemos los clínicos es que convivimos
con lo que va mal en la sociedad constantemente, tanto a mí que me encanta estar al día y empaparme de las estadísticas para saber cuáles son las tendencias, como lo que veo cada día en mis consultas. Entonces, si quieres, podemos adentrarnos en las teorías, pero para no extenderme mucho y ir a lo que has preguntado, que me encantan además las preguntas prácticas. Desde mi punto de vista, los valores humanos, yo no creo que hayan cambiado mucho. Lo que creo es que cada vez hay menos espacio para cultivarlos y pensarlos, ¿no? Este fin de semana justo daba clase en el máster de psicología positiva de Jaén sobre amor, sentido vital y saboreo, que son tres temas que me parecen apasionantes. Y les decía, ¿cuánto creéis que habéis utilizado estos valores en vuestras casas, en vuestras escuelas? ¿Cuánto de estructurado os lo dan para que se forme en vuestra mente, ¿no? Y creo que la mayor parte tenemos que reconocer que los valores están implícitos en muchos puntos de nuestra cultura, de nuestra sociedad, pero explícitamente tienden a estar desdibujados. Y me encantaría equivocarme, ¿eh? Y decir, no, pues todos los domingos en mi familia se habla de la importancia del altruismo, de cómo gestionamos las diferencias en la pareja para que sea inspiradora para el buen amor de vuestros hijos. Me encantaría que esto fuese lo que está sucediendo en nuestros hogares, pero mis datos tienden a pensar que caemos más bien en lo contrario. Por lo tanto, la solución sería darle la vuelta, tener más conversaciones, estructurar, pensar sobre lo que es propiamente humano y cómo lo potenciamos, ¿no? Por ejemplo, a estos chavales encantadores les puse una de mis noticias favoritas en los últimos años, que es de estas tres jóvenes catalanas de 12 años que recaudaron más de 1 millón de euros haciendo pulseritas, más de 1 millón de euros haciendo pulseritas en un entorno escolar, entre las familias. Se creó una gran red para la investigación contra el cáncer, dado que una de sus compañeras enfermó. Bueno, pues esta noticia a mucha gente no le ha llegado. Para mí, esta es la verdadera esencia humana. Estos son los temas que debemos no solo hablar frecuentemente en nuestras casas y escuelas, sino promover, porque esto es una excepción. Estadísticamente yo creo que sí que tiende a ser excepción, pero lo que creo es que estas esencias están dentro de nosotros constantemente, solo que si no damos un sustrato, una estructura, un empuje, un modelado, me importa mucho el modelado y por eso agradezco muchísimo que haya profesionales como tú que trabajan tanto para dar ejemplos, ¿no? Que crean una televisión de las cosas importantes, porque creo que en la televisión, bueno, yo que casi no la veo, pero mi sensación es que hay muy pocas cosas que nos ayuden a vivir mejor, a conectar con nuestros valores. Y esto es un problema cultural, ¿no? Si cultivamos más lo que nos hace daño que lo que nos sienta bien, es un poco raro, ¿no? Imagínate un perrillo, que son muy sabios, un perrillo comiendo lo que le sienta mal constantemente. No existe. Le pasará una vez, pero nunca más, ¿no? Entonces, es muy raro porque somos una especie que en muchos aspectos va en contra de sí misma. O sea que si los valores, que ya lo dice la propia palabra, nos nutren, mejoran varios aspectos de nuestra vida, tendrían que estar constantemente en nuestra mente. Y el Bueno, iPhone no es un valor, puede ayudarnos a mejorar ciertas cosas. Bueno, igual no debería haber dicho una marca, ¿no? Pero sí, sí, es un recurso. un recurso que a mí me parece maravillosa la tecnología, pero no me parece maravilloso que pensemos más en algo que es un útil sencillo que en nuestra capacidad de amar, de ser estables, de aportar cosas bonitas a los demás, ¿no? O sea que todo esto es una base muy importante de lo que se hace en la psicología positiva y que nos da la impresión que está bastante deficitario en la sociedad actual y que es necesario actuar, ¿no? Para cambiar.
y por eso estamos haciendo esa entrevista para dar también visibilidad a una temática que, aunque ya la hemos abordado en algunos congresos que hemos organizado con Carmelo Vázquez y con Gonzalo Orbás, que son también referentes tuyos, pero bueno, era necesario también traer esta temática y hablar de ella para que la gente sepamos que psicología positiva es una ciencia que nos permite o nos puede ayudar a desarrollar ese bienestar emocional. Antes de hilar con la siguiente pregunta, me estabas recordando una anécdota de mi juventud que casi que voy a aprovechar y te la voy a contar. Muy Cuando yo bien. tenía como 20 años, recuerdo que tenía una actitud muy proactiva. Creo que desde entonces la arrastro, ¿no? Pero sí que Ujú. esa juventud que a veces tenemos, ¿no? Esa inocencia, eso tan bonito que brilla a esas edades, ¿no? Entonces yo lo que hacía era, mientras estudiaba pedagogía, en los veranos me iba a Guatemala y trabajaba en concreto en un colegio con niños con necesidades educativas especiales. La Ujú. cuestión era que por recursos esos niños recibían clases solamente pues, cuando yo iba en verano o se daban las circunstancias, pero de normal no había recursos para que pudieran ir a la escuela por sus circunstancias. Entonces, yo en mi cabeza me pregunté, bueno, pero la diferencia de moneda entre España y Guatemala es diferente, bueno, pues cuánto puede costar sacar recursos para mantener un profesor durante todo un año. Yo me hice mis cálculos y dije, bueno, pues esto se resuelve fácil. Entonces, no sé si hice 1000 calendarios, una barbaridad. Y entonces involucré a compañeros de la universidad, yo me hice unas cuentas y dije, bueno, si cada uno vendemos 10, en tanto tiempo ya hemos conseguido los 1.200 euros que podrían ser más o menos en el cambio de moneda. La cuestión es que no sé en qué momento surgió la idea, la iniciativa, el apoyo social, el apoyo de todo digamos, un compañerismo de la universidad fabuloso. Y la cuestión es que esos niños tuvieron un profesor durante todo un año dándoles clase todos los días porque de repente surgió una necesidad, surgió una iniciativa que fue apoyada socialmente y la realidad fue que con calendarios en Navidad se pudo financiar la educación de todo un año de ese proyecto. Luego se buscaron otras financiaciones y bueno, y tuvo otro seguimiento. Pero me ha recordado, ¿no? Como muchas veces en la juventud, a veces se habla, ¿no? De ese joven que no quiere estudiar, desmotivado, vago, que solo quiere salir, ¿no? Pero no les hacemos justicia porque esa es una etapa, pero ese mismo joven también tiene iniciativa, tiene ganas de vivir, tiene proyectos, quiere cambiar el mundo, cambiar las cosas. Entonces, hay que también apoyar, ¿no? La juventud para que saquen lo mejor de sí mismos, ¿no? Y romper un poco con esa idea a veces equivocada que nos hacemos o que es la que tiene la mala prensa. Entonces, bueno, hilando todo esto, quería preguntarte sobre un tema que nunca lo he tratado con ningún experto y es el tema de la compasión. Ujú. Sí me gustaría que me lo explicaras, pero primero voy a decir lo que dice tu libro, que no es compasión, ¿vale? Dice, compasión no es buenismo, ¿vale? Compasión no es salvar el mundo. Compasión no es pena, lástima ni limosna. Compasión no es un movimiento elitista, tampoco es un pensamiento positivo ni mágico, ¿no? No es yo puedo o tengo que aguantar cualquier emoción, ¿no? No se trata solo de tus necesidades ni solo de las necesidades del otro. Entonces, si compasión no es nada de esto, ¿qué es compasión? Bien, bueno, primero me ha encantado el ejemplo y felicidades porque qué maravilla, ¿no? Me ha encantado escucharte porque ha sonado como sencillo, ¿no? Pues yo he visto una problemática, me ha tocado un poco el alma ver todo esto, lo importante que es. Además, qué curioso entre países que económico, ¿no? Durante todo un año, solo ese dinero. Y con algo tan fácil, que bueno, me imagino que no habrá sido tan fácil, que has tenido que diseñarlo, moverlo y tal, un trabajo, pero estoy segurísimo de que es uno de tus grandes recuerdos en tu vida, ¿no? Cómo has podido aportar algo que sabes que tiene mucho valor, imaginarás el desarrollo de todos esos niños, qué impacto habrás tenido en ellos directamente cuando has estado ahí y han visto que has podido mover todo eso para ellos más luego el sueldo durante todo ese año de ese maestro, pues todo lo que ha podido nutrir a esos niños, ¿no? Entonces, me parece increíble
que esto quede grabado aquí, que quizás no lo habías contado hasta ahora, y Creo que no. pueda servir a los padres para ese despertar, ¿no? Porque el modelado es tremendamente importante. Si solo tenemos a gente peleándose en la televisión, es más difícil pensar en estas cosas porque hay que estar más alerta, hay que, de algún lado tiene que salir la idea. Podemos pretender que a esos chavales, que me encanta hablar de este tema, que quieren cambiar el mundo, que nos damos cuenta que parte de esa psicología positiva que todos llevamos dentro, conlleva grandes aspiraciones. Pero si solo vemos competiciones en la PlayStation, otra vez se me ha escapado una marca, o gente discutiendo o conversaciones respecto a este modelito, no sé qué marca, pues la mente es fácil que se vea sesgada por ello. Si nadie nos habla de otra cosa, por eso me importa tanto la estructura que tienen los valores en los hogares, en las escuelas, cuánto nos ayudan a complejizar un tema en nuestro cerebro, ¿no? Y sinceramente, una cosa que me parece preciosa en la psicología positiva es la eficiencia, porque para desarrollar el sentido del humor hay que estudiarlo tanto como las matemáticas o nuestra capacidad de amar, ser altruista, entender a los demás, hay que tener 2 horas a la semana para ello. Pues no, porque tiene que ver con nuestra esencia. Una pequeña chispa puede despertar múltiples horas de pensamientos respecto a nuestros valores. ¿Por qué? Porque está precargado en nosotros. Y si no fuera así, el altruismo no nos interesaría. Estoy enamoradísimo de un libro ahora mismo que creo que no lo menciono en el mío, no recuerdo bien, se llama Dignos de ser humanos. El ¿Ah? autor se llama Rutger Bregman y justo comentaba con mis admirados Carmelo Vázquez y Gonzalo Herbás que es increíble la investigación que ha hecho este hombre, explorando la idea de si somos bondadosos, altruistas, positivos por naturaleza o todo lo contrario. Entonces el libro es una maravilla y está lleno de ejemplos muy bien fundamentados de cómo nuestra tendencia es tremendamente positiva, ¿no? Y altruista y cooperativa, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás es un libro que estaría bien que leyéramos todos los educadores, todas las madres, padres, toda la gente que vaya a ejercer una influencia sobre otros. A José Antonio Marina, si me lo encuentro dentro de poco, se lo regalaré para un poco, sí, beber esas pruebas que nos lanzan esta idea de esa positividad y esos valores universales, ¿no? O sea que felicidades por ese mecenazgo, ¿no? de un educador que seguramente ha generado un montón de cosas tremendamente positivas. Y qué casualidad, porque nuestro proyecto Ayudarte, que está basado en reducir el hambre y en promover la educación positiva, justo es en la frontera entre México y Guatemala, que es un punto bastante conflictivo, y he podido estar en la frontera justo en mayo. Y bueno, aunque esto ha sido hace tiempo, pues estos lugares siguen necesitando como mucha potenciación. Y vamos con el tema de la compasión. Pues la compasión es un área que está creciendo mucho dentro de la psicología positiva. Creo que es adecuado considerarla muy unida al área del mindfulness. De hecho, hay una expresión que creo que es muy bonita, que es que se consideran las dos alas del mismo pájaro, mindfulness y compasión, porque mindfulness viene a significar el estudio y la promoción de nuestra capacidad de centrarnos en el presente, en lo que está sucediendo con atención plena, y la compasión, mucha gente lo separa, aunque no sé hasta qué punto tiene sentido, lo podríamos resumir como nuestra capacidad de percibir, comprender y desde esa percepción y comprensión la tendencia a actuar para reducir el sufrimiento que está dentro y fuera de nosotros. Claro, si no puedes desarrollar tu compasión, tu mindfulness se va a torcer. Por eso digo que no tiene mucho sentido separarlas.
Y si se está entendiendo bien, lo primero que he dicho de la compasión es una habilidad absolutamente imprescindible para todos nosotros. De hecho, muchas torceduras en nuestra autoestima, en nuestra psicología positiva, en nuestra cotidianidad, tiene que ver porque caemos en excesos o defectos en la compasión. Por eso el buenismo, es decir, venga, yo voy a dar todo, ¿no? Voy a resolver el mundo. Y eso pasa mucho en la gente que acude a la consulta, mayormente en las mujeres. Lanzo aquí este mensaje que he visto a muy pocos hombres que vienen agotados por cuidar tanto. Quizás ahí deberíamos aprender de la tendencia femenina y para que así las mujeres no tengan que tender al exceso, porque el hombre también cuida mucho, ¿no? También aporta mucho, también tiene una visión muy empática, ¿no? Y dicen, uy, mi hijo se está encerrando mucho en la habitación, ¿será que le pasa algo? Voy a ver si puedo conseguir que se abra a mí, a ver si necesita algo, si le puedo ayudar en algo. La compasión busca estos equilibrios, ¿no? Incluso si veo que mi pareja está agotado, agotada, tender a esa visión empática, que es uno de los componentes esenciales de la compasión, de cariño, ¿qué pasa? Podemos equilibrar para que, bueno, podemos acabar agotados los dos, ¿no? Que también eso pasa mucho en las familias, y ahí pues será un buen equilibrio, pero que nos aseguremos de que estamos repartiendo bien las energías, ¿no? El cuidado del cuerpo, de la motivación, de la frescura física y mental, es un tema del que casi nadie habla, pero es tremendamente importante, ¿no? Y quizás también el uso de la tecnología está jugando en contra, en general, en vez de a favor. O sea que compasión es un tema importantísimo. Si a alguien le interesa, en nuestra web hay un programa gratuito que he creado de un mes para desarrollar nuestra inteligencia, fuerza, capacidad compasiva, que es aprender a cuidarnos a nosotros mismos, aprender a cuidar a lo que está fuera de nosotros, pero generando un equilibrio. Cuando cuidando fuera empiezo a encontrarme mal, a enfadarme, a no descansar bien, quiere decir que tengo que girar más hasta a la autocompasión para que sea sostenible, ¿no? A mí el cuidado de los otros me parece un tema importantísimo que está también en nuestra naturaleza, sea el altruismo, sea la cooperación, sea el amor a la familia, el amor al contexto cercano, las ganas de construir comunidad. Me parece que es muy necesario, muy bonito y muy nutritivo para nosotros, pero tiene que estar bien equilibrado porque si no, no es sostenible, ¿no? En la contraportada del libro escribí algo que me parece muy importante, que es el bienestar global sostenible, ¿no? Por eso creo que aquí nuestro compañero Marina se le olvida que esa parte es muy importante, ¿no? El cómo generamos los equilibrios, porque la felicidad narcisista desde luego no es sostenible, ¿no? Alguien puede pensar, pues me compro esto a mí, le pido ayuda al otro, pero luego no le doy ayuda. Esa persona a corto plazo puede que tenga una subida, pero a medio y largo plazo va a estar fatal, porque qué egoísta soy, se va a quedar sin amigos, no va a tener nadie con que disfrutar, va a descubrir que esos picos de consumo a corto plazo le pueden dar bienestar, pero a medio y largo plazo dice, bueno, pues se vuelve un adicto, ¿no? El narcisista cae en la adicción porque trabaja con la búsqueda de los picos de felicidad, pero que no lo funcionan. Y de hecho la adicción te hace estar cada vez peor, ¿no? Claro, claro, ese es el peligro. Y Yago, por ejemplo, la psicología positiva, pero enfocada hacia la educación de nuestros hijos, hijas en una etapa de desarrollo, en adolescencia, Uh -huh, un padre o una madre que te está escuchando y que piensa, qué interesante, yo, bueno, pues algunas cosas ya estoy haciendo, ¿no? Pero uh -huh. ¿esto cómo lo puedo aplicar en la relación con mis hijos en casa, desde lo que yo puedo hacer por mí misma, ¿no? Me haces unas preguntas que darían cada una para 5 horas fácilmente, pero te lo agradezco porque, bueno, me resulta muy, muy interesante. El resumen del resumen del resumen creo que implicaría dos partes muy poderosas. Creo que lo primero, que esta pregunta me lo hacen mucho en las familias, lo primero que tenemos que trabajar
es con nosotros mismos. Y te he leído por ahí y tú opinas lo mismo. De hecho, tu web se llama Padres Formados. El desarrollo propio, porque como decía una alumna muy inteligente en el curso, respecto al debate del amor, que nos metimos ahí en terreno pantanoso, decía algo que puede sonar un poco buenista, pero desde luego encierra un porcentaje considerable de razón. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, empaparse de un libro de psicología positiva y luego intentar imponerlo sin sentirlo, a corto plazo puede que funcione algo, pero a medio y largo plazo se nos va a ver el plumero y ya sabemos que los chavales pueden utilizar también eso, ¿no? Es decir, bueno, pues tú me estás diciendo que sea feliz, que sea muy mindful, pero te he visto tirar algo en la cocina porque estabas harto de que no funcionaba no sé qué, ¿no? Bueno, pues esa coherencia interna. Lo primero, desarrollarnos nosotros, ¿no? Y tener un buen nivel de bienestar. Algo que me parece precioso y que funciona súper bien de la psicología positiva es la diversidad de cultivos, ¿no? Habrá gente que caiga mucho en pensar, yo quiero tener un gran porcentaje de emociones positivas. Puede ser interesante, pero depende cómo lo enfoques. Porque si no está equilibrado con tus valores, a veces, por ejemplo, no es tan importante cuánto nos reímos al día o cuánto sonreímos, como lo valioso que nos parece la construcción de nuestro día. Quizás yo no me he reído ni he tenido una sonrisa ahí poderosa en ningún momento del día, pero he estado tratando súper bien a mis hijos desde mi calma, contribuyendo en la calle, pues ayudé a alguien a llevar las bolsas que parecían pesadas. Entonces, eso dibuja un montón de fenómenos muy positivos, de gran valor en mi cerebro. Y probablemente me vaya a la cama diciendo, así sí estoy viviendo inteligentemente, coherentemente, con mis valores esenciales. O sea que, primer punto, el desarrollo personal, cuánto de sólido, extenso, nutritivo tengo yo, mi día a día, mi psicología positiva interior, ¿no? Y luego el segundo factor en el que yo trabajo mucho, que depende bastante del primero, es la estructura, ¿no? Para mí el primer principio de la educación positiva es el modelo. Si yo veo que en mi familia o si soy maestra o maestro en mi escuela, creo que hace falta la serenidad, que es algo de lo que no se habla demasiado, pero desde mi punto de vista es primordial. Yo digo, pues mi modelo es explicar, es inculcar, es saber transmitir la serenidad. Probablemente dependerá de que yo, por ejemplo, tengo un buen camino en el mindfulness o en el yoga o en algún modo de solidificar y estructurar bien mi serenidad y cómo tengo un buen modelo interior y por lo tanto sé transmitir un buen modelo hacia el exterior para alumnos, hijos, lo que toque, ¿no? Y esa estructura no tiene por qué funcionar en momentos micro. Muchos maestros se forman en el mindfulness, pero dicen, bueno, pues lo intenté 3 veces, pero no funcionó. Para mí ese es el problema de bueno, yo eso lo llamo la ausencia de modelo, porque tú quieres fomentar la plena consciencia, pero te centras en que los resultados funcionen a corto plazo, que en ningún sitio está puesto. Yo quiero prepararme una maratón, no salgo a correr 3 días y digo, bueno, no llego al máximo, ¿no? Mi modelo sería, ¿cuál es la mejor manera de prepararme una maratón? Entonces, ese es mi modelo. Y un modelo no debe cambiarse hasta que parezca uno mejor. En la regulación emocional, los psicólogos estamos muy a tope con el mindfulness. Hasta que aparezca algo mejor, ese es el mejor modelo. Entonces yo lo practico, pico y pala, todo el rato que pueda. Entonces, aunque haya momentos de rabia, inquietud, distracción, distraibilidad, eso no quiere decir que el modelo no funcione. Quiere decir que no está
en el estado que a nosotros nos gustaría. Pero si yo aplico un buen modelo consistentemente, para mí es casi imposible que no funcione. Que funcione como nos gustaría, cuando nos gustaría, eso ya es otra cosa. Pero si yo soy sólido, consistente, claro y eficaz aplicando algo, esos son gotitas que van cayendo en nuestro cerebro y se va desarrollando. Entonces, cuando alguien en las familias, los padres formados con los que trabajas, quieren ser sólidos, quieren aportar concentración, el mindfulness es muy importante en el desarrollo del bienestar, precisamente porque genera estabilidad, genera un campo para poder cultivar de una manera bastante asequible lo que queremos cultivar y cortar los hábitos negativos con relativa facilidad, ¿no? Uy, el Twitter ha aparecido no sé qué, pero yo no era esto lo que quería hacer al levantarme, entonces lo dejo ir y genero, Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo vas con el desayuno? ¿Quieres que mamá te ayude? Entonces me pongo a cultivar lo que yo deseo cultivar. Y eso con el tiempo es que es el modelo que se está solidificando en el cerebro de mis hijos. Creando conexiones neuronales, ¿no? Por todo lo que estamos trabajando. Me estaba viniendo a la mente, Yago, que hay veces que a lo mejor para manejar una situación familiar, ¿no? Pues igual, más que pautas o herramientas, ¿no? Un poco lo que proponemos es un planteamiento, ¿no? Pues un cambio de mirada, una autorregulación para poder transmitir esa calma, ¿no? Y poder hacer una corrección oportuna, pero muchas veces lo que recibo es, lo hago pero aún así no funciona, claro, pero lo hago durante cuánto tiempo, ¿no? Claro, si lo practicamos una semana y no hay resultado, pues tu motivación desciende y lógicamente pues pierdes la confianza en eso que estás practicando, ¿no? Pero la educación es una cuestión también de fe y yo digo que no se trata de hacerlo bien, sino se trata de asegurarte que estás haciendo un bien. Estás haciendo un bien a ese cerebro a través del buen trato y el ejercicio de la parentalidad positiva, que es un poco a lo que yo me dedico, igual que tú te dedicas a la psicología positiva, que todo acaba en positivo porque de lo que se trata es de hacer cosas que construyan, ¿no? Pero pensando en esto, en esta constancia, ¿no? En esta coherencia y en esta continuidad que hay que dar, si la estrategia que estás aplicando, si el planteamiento, la planificación que tú has hecho tiene unos buenos fundamentos, ¿no? Está, digamos, asentada en una ciencia del bienestar, no importa tanto el tiempo que necesites esperar para que eso realmente dé su fruto, ¿no? Y otra frase que me gusta también un poco regalar a mis familias es educar no es una cuestión de paciencia, de tener paciencia a los hijos, sino de aplicar una ciencia pacientemente durante al menos 24 años. Entonces, aquí es cuando alguno me dice, te habrás confundido, 24 meses tiene ya mi hijo, ¿no? Digo, no, 24 años es lo que un cerebro necesita para madurar. Con lo cual, no importa si hoy no lo has conseguido, lo vas a intentar mañana y si no pasado y aún así vas a tener que seguir practicándolo durante al menos 24 años y al mismo tiempo que también cambies algunos aspectos de tu vida, de tu mirada, ¿no? Al final educar es preguntarte cómo estoy mirando a mi hijo. Y al hilo de esto, y ya para avanzar con la siguiente pregunta y ya también darte tu espacio, hay algo que a mí me gusta mucho decir a las familias y es, casi lo digo como si estuviera regañando a los padres, que esto no es muy mío, pero me sale, ¿no? Decir, no te avergüences de tu hijo cuando tiene un comportamiento que según tus valores o tu concepto de educación, de buena educación, ¿vale? Es inadecuado, incorrecto, desafortunado. No te avergüences de tu hijo, ¿no? Está aprendiendo, estás aprendiendo, estáis aprendiendo, porque si te avergüenzas de tu hijo, también te avergüenzas de ti. Entonces, ¿dónde está esa mirada amable de buen trato hacia tu hijo cuando tiene un comportamiento propio de la edad y de su inmadurez y además un comportamiento que porque lo tiene con 5 años no lo va a tener con 15 ni con 25? Es decir, cuando decimos, si es con 5 así, ¿cómo será con 15? Pues porque es con 5 así, con 15 no lo va a ser, porque yo me imagino que ese niño durante los próximos 10, 20 años va a estar acompañado, va a ser disciplinado, va a ser corregido con amor, con buen trato y con límites. Entonces, no te avergüences de, y aquí voy, lo hilo con la mirada amable que también te he leído, ¿no?
dentro de ese buen trato hacia los hijos, ¿no? Ese buen trato hacia la pareja, hacia tu persona, ¿no? La amabilidad con la que a veces no nos tratamos. Entonces, esto también te lo quería lanzar, ¿no? ¿Qué nos aporta la psicología positiva sobre la amabilidad, el buen trato hacia uno mismo, ¿no? Wow, Leticia, me ha encantado. Pues nada, tenemos muchísimo, todo en común en las propuestas. Me encanta escuchar porque aparte, como te sigo, ya había visto parte de esas cosas, que me encanta lo de la ciencia aplicada con paciencia durante 24 años, pues es lo que estaba comentando, ¿no? Y qué problemática es en toda la psicología y en muchos aspectos de nuestra vida que la motivación la fundamentemos en la expectativa de resultado, ¿no? Yo estoy motivado porque esto va a tener el resultado X en vez de en el modelo, ¿no? Que nos falta esa base científica de decir, a ver, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer ante una rabieta para promover valores? ¿Qué es lo mejor? Y confiar en el modelo, ¿no? Y de ahí no movernos y darnos cuenta, pues como estabas diciendo, ¿no? Que el mejor modelo es el mejor modelo y en eso tengo que descansar. Y no sé si te pasa a ti, pero muchas veces yo tengo que hablar de la autoestima de los padres, que no se atreven a decir, pues como no está funcionando y ha gritado mucho en el restaurante y yo siento esa vergüenza que mencionabas, tengo que hacer otra cosa, ¿no? Y quizás le zurro o lo que sea, nos falta la autoestima de decir, no, yo es que confío en esto, confío en respirar, y me dejo marchar esa vergüenza, ¿no? O quizás quiero hacer alguna adaptación, pero confío en mi criterio, porque muchas veces lo único que hago yo con los padres con los que trabajo es decirles, no, no, pero lo estabas haciendo bien, recuperemos eso, creemos una estructura de autoapoyo, una autocompasión para decir, es que lo estaba haciendo bien, pero lo solté porque los resultados no eran ideales, ¿no? Entonces, reconectar con esa autoestima de es que tenías un modelo que era muy bonito, que estaba muy claramente orientado a un valor, recuperémoslo y protejámoslo. Ya sé que es frustrante que las cosas no funcionen como nos apetece, pero ahí el camino del mindfulness, la verdad es que yo se lo recomiendo a prácticamente todo el mundo porque entrenamos constantemente eso. Yo llevo 12 años meditando casi a diario y hasta ahora nunca he podido llevar a la mente justo como a mí me apetecía. Entonces te enseña a decir, pues mira, si yo estoy sentado media hora, incluso cuando estoy muy bien, muy relajado en Plan Village, el monasterio este maravilloso, hay veces donde hay un crujidito y me distraigo, pero aprendo a aceptar que yo cultivo una esencia, pero de todo eso que cultivo, como todo jardín, van a aparecer algunas malas hierbas, pero Claro. si yo sigo regando en ese rosal hermoso que yo quiero que crezca, no al ritmo que me apetece, pero van a salir rosas. ¿Mm? Por supuesto. Así que la paciencia, estoy muy de acuerdo que es muy, muy importante. Qué bonito que puedan reflexionar los oyentes sobre esa importancia de lo que estructuramos aun a pesar de que los resultados no sean tan mágicos como nos apetezca. Y creo que es un momento muy interesante donde la neurociencia, la neuroeducación empieza a leerse mucho en los hogares y, bueno, la gente que se dedica a la educación. O sea que estamos, yo creo que progresando bastante. El tema de la amabilidad, pues claro, es una de las grandes fortalezas, junto con la gratitud. A mí me gusta a veces hablar de ellas conjuntamente, ¿no? La gratitud de las 24 fortalezas que hemos investigado, que se han investigado, es la que más se relaciona con el bienestar, la gratitud. Y claro, cuando cultivamos la gratitud, la amabilidad también empieza a crecer, ¿no? La amabilidad, pues, tiene que ver con esa disposición ya bastante estable, ¿no? Donde yo estoy bastante contento con lo que soy y cómo voy viviendo, porque si no la amabilidad se tuerce enseguida, ¿no? Cuando no nos encontramos bien, los gestos amables empiezan a disminuir, ¿no? O sea que no sé si lo habíamos pensado alguna vez, pero la amabilidad es una consecuencia de cuidarnos, ¿no?
cuando yo descanso bien, cuando yo estructuro bien mi día, la amabilidad fluye bastante naturalmente, ¿no? Y luego otra maravilla es la amabilidad cuando la expreso que recibo, ¿no? Cuando dejo pasar a alguien, cuando trato con una sonrisa, cuando utilizo palabras, incluso en un conflicto, cuando ha pasado algo desagradable, utilizo palabras dulces que generan una visión de que quiero templar los ánimos, generar soluciones, pues esa amabilidad, wow, tiene un efecto en nosotros con esa visión de que quiero aportar algo positivo y en el otro que a pesar del conflicto ve nuestra tendencia amable, pues claro, eso genera unas cadenas de emociones positivas preciosas, ¿no? Ese Qué bienestar, bueno. que además ese término, si no lo han oído antes, acuñado por Barbara Fredrickson, que es una de las principales investigadoras, la espiral de emociones positivas, ¿no? Cuando yo activo una propuesta positiva, como puede ser una mirada o una frase amable, en mi cerebro van a pasar varias cosas, tipo, voy a estar más tranquilo que si tiro por una frase un poco más, ¿no? Agitada o ansiosa. En el oyente probablemente también, no siempre, ¿no? Pero se van a favorecer tendencias positivas. Ah, pues me gusta que aun a pesar del malentendido tengas ese tono dulce, probablemente sonríe, esa sonrisa por las neuronas espejo tiende a facilitarse también en mí y así aparecen las espirales de emociones positivas, ¿no? Que también ocurre con lo negativo, ¿no? Pues si yo digo, bueno, pues tenemos que hablar y ya con el ceño fruncido es más fácil que aparezca una espiral negativa. La psicología positiva también se puede ver de esta manera, ¿no? Cómo yo tiendo a crear propuestas positivas de múltiples tipos, basadas en valores, en habilidades, en actividades también, ¿no? Que tengan una base positiva. Pues vamos a practicar juntos mindfulness para que podamos empezar el lunes con un centramiento que nos sirva lo máximo posible. Estupendo. O sea que desde ahí vamos a obtener muchas posibilidades de construir. Qué bueno, Yago, me encanta. Al hilo de las espirales, para que veamos que a veces en el día a día hay situaciones como muy, muy prácticas que se puede realmente vivir esto, te cuento una anécdota para mí insignificante, pero con un gran valor, ¿no? El otro día en una pescadería estaba esperando mi turno para comprar pescado y se me acerca una señora y me dice, mira que he sacado 2 números y me sobra uno, si quieres te lo doy, y de alguna manera me adelantó dos números, ¿no? Y yo Ujú. al final con el mío se lo di a otra persona que le adelanté 2 números y esa otra persona le dio su número a otra persona que le adelantó 2 números. Y en cuestión de unos segundos, de alguna manera todos nos habíamos favorecido, nos habíamos ayudado, habíamos hecho una economía del tiempo, ¿no? Mirando unos por otros, cuando cada uno podía haber estado bueno, pues esperando su turno, pero hubo una persona que tuvo la iniciativa y generó una espiral, una cadena de favores en un mismo lugar donde Ujú. todos acabamos favoreciéndonos en algo tan importante como es el tiempo, ¿no? Entonces, te pongo este ejemplo porque hay veces que cuando uno no conoce toda esta terminología, que es psicología positiva, que si mindfulness, que si yoga, que confundimos términos y uno dice, Ujú. uy, esto no es para mí, ¿no? Uno dice, bueno, no es para ti, pero seguro que vas a la pescadería muchos días a comprar pescado y sin darte cuenta estás practicando un concepto científico Ujú. simplemente porque estás poniendo en lugar de otra persona, esa persona genera, digamos, ese inicio de esa cadena de favores, ¿no? Ujú. Y para que vayamos avanzando ya, iremos terminando esta entrevista tan potente y yo desde luego os voy a invitar o a que leáis a Yago o que profundicéis en este libro, un libro muy completo con muchísimas recomendaciones de bibliografía, bueno, con mucho respaldo científico, con muchos autores, con muchas recomendaciones, con muchos ejercicios prácticos. Creo que es un libro muy interesante para tenerlo, aunque todavía no te lo vayas a leer, porque hay veces que hay libros que hay que tener en la biblioteca de casa y uno dice, no, ahora no estoy para leer. Bueno, pero regálatelo y en algún momento que estarás para leer ya lo tendrás en casa, ¿no? Ya no habrá excusa. Quiero leer brevemente Los 3 filtros de Sócrates, una historia que tú tienes
en tu libro que me ha parecido súper interesante y como es breve, la quiero leer y dice así, dice, cierta vez un alumno chismoso que le quiso llevar un cotilleo al maestro Sócrates y le dijo, maestro, déjeme que le cuente lo que hizo un discípulo. Sócrates, conociendo la tendencia negativa de este discípulo, lo interrumpe. Para permitirte que me lo cuentes, deberás pasar primero la prueba de los filtros. El alumno responde, ¿y cuáles son? El primer filtro es la verdad. ¿Estás totalmente seguro de si lo que me vas a contar es verdad? Bueno, pues no, en realidad yo solo lo oí de alguien que lo comentó, pero podría ser mentira. Vaya, así que no sabes si es verdad y aún así pretendías transmitirlo. Curioso, ¿no? Continuemos. El segundo filtro es la bondad. ¿Lo que me vas a contar es algo bueno para mí o para el discípulo del cual me vas a hablar? No, al contrario. Así que, ¿pretendías decirme algo que no es bueno ni para mí ni para él y que ni siquiera sabes si es verdad? Bueno, pues todavía da una posibilidad con el tercer filtro, el de la utilidad. ¿Eso que pretendes decirme es útil para mí? Dice, pues realmente no. Bueno, pues si lo que me ibas a decir no sabes si es verdad, no es bueno para mí o para él, ni útil, ¿para qué me lo ibas a decir? Es fabulosa esta historia y me encanta, porque de alguna manera nos sitúa en esa situación de decir, bueno, yo tengo una responsabilidad con lo que cuento, con lo que comunico, con lo que transmito, si es verdad, si es bueno, si es útil. Entonces, también como padres, madres, que tenemos también que hablar de nuestros hijos, ¿no? O de nuestras parejas, o de nosotros mismos, ¿no? También lo que decimos, cómo lo contamos, ¿no? Es verdad, es útil, es bueno, es una mirada amable, es algo que realmente la otra persona necesita saber de mi hijo, de mi hija, de mi pareja. Tengo que decir ciertas cosas, ¿no? Del entorno que tengo, lo tengo que cuidar y proteger, ¿no? Entonces también esa responsabilidad, ¿no? De lo que contamos a los demás. Yago, para que nos vayamos despidiendo, dime lo que quieras, que sea bueno, útil y verdad. Muy bien. Bueno, pues que estoy encantado con esta entrevista. Veo que llevamos ya como una hora y se me ha pasado volando. Sí, Casualmente antes hablaste de eso, que es otro de los ejemplos que me parece que tendría que estar mucho más presente en la cultura que vamos generando entre todos. Y casualmente, ¿sabes cuál es mi película favorita? Cadena ¿lo de imposible? favores. La de cadena de favor. Exacto. Imposible como la leo en el libro. También me gusta mucho, pero cadena de favores, habrá quien me tache, bueno, pero eso es una utopía, no podemos pedirle a los niños que hagan todo eso. Primero que tengo mis dudas y segundo que yo estoy bastante preocupado con esto que estábamos describiendo al principio, ¿no? Quizás estamos cultivando pseudo valores Claro. y estamos dejando de cultivar los valores de verdad. Yo creo que necesitamos estar un poco más despiertos, ¿no? Cuidar de el diseño proactivo, específico, bien fundamentado de cómo queremos vivir. Y si estamos preocupados por los peques, quizás debemos darnos cuenta que todo lo que no hagamos nosotros lo van a hacer, espero que no suene demasiado, no sé, como paranoico, ¿no? Pero lo van a hacer las marcas. Hubo una época que por suerte ya se ha reducido, que clarísimamente veíamos en las consultas que el Fortnite, el videojuego, favorecía un nivel de agresividad y de adicción tremendo. Claro, Claro, entonces si nosotros no cultivamos otras cosas, que son antídotos, que sientan realmente bien, que ayudan a elevar la maravilla que son nuestros hijos, pues a Fortnite le interesa vender videojuegos. claro, Les interesa que sean adictos, les interesa que compren constantemente, les interesa que se piquen entre ellos las batallitas. Entonces, todo lo que no hagamos nosotros basados en valores, hay una oferta, ¿no? El uso de Instagram ahora mismo a mí me preocupa y de hecho adultos con un nivel de inteligencia tremendo se consideran adictos y ven cómo se hacen daño profundo en sus autoestimas con el uso, claro, un poco pasivo, no están conscientes de cómo lo hacen, pero lo hacen. Caen en hacerse daño.
pues ahí podemos aplicar los 3 filtros de Aristóteles o muchos más, ¿no? La bondad y la utilidad nos conecta con los valores. ¿Realmente es verdad lo que yo me voy a encontrar en Instagram? ¿Es útil, es bueno para mí? O a mí me parece tremendamente importante cómo diseñamos los días. Yo, y uno de los ejercicios que más recomiendo es nada más levantarse, pensar, meditar un poquito y decir, ¿cómo quiero vivir hoy? Quizás la bondad me nutre mucho y este ejemplo de la pescadería, noto que me da un calorcito aquí amable e inspirador y digo, es que yo quiero generar este impacto en la gente con la que me cruzo, yo quiero sentir que soy una buena persona, yo quiero vivir alegre por cómo voy viviendo y quizás las redes sociales o las series de televisión no me están ayudando tanto para estos objetivos. Vivir desde esa bondad, utilidad y verdad no es tan difícil, pero requiere de nuestra frescura y nuestro diseño, porque todo lo que no diseñemos, vivimos en una sociedad hiperestimulada y nos van a caer cosas que es fácil distraerse con ellas, ¿no? En el transporte público en Madrid, hace poco me visitaba un amigo que vivimos bueno, yo soy de Coruña, y decía, me he quedado alucinado de lo seria que va la gente en el metro, parece que están como amargados, como tensos, y decía, pues la media hora o más que puedes tener en el transporte cada día, puede ser un momento para nutrir y decir, voy a aprender a meditar, voy a leer o hacerme un curso de cómo aprovechar mi potencial, de cómo quiero impactar positivamente en el mundo. Esto que decías, que me encanta esa frase, ¿no? De los jóvenes que quieren cambiar el mundo. ¿Cómo puedo estructurar eso? ¿Cuál va a ser mi manera lógica, asequible? Tampoco se trata de salvar a las ballenas, pero yo puedo decir, pues quiero generar momentos de amabilidad. Me voy a bajar del metro, pues quizás dejo pasar a una persona, quizás le sonrío a otra, le digo unos buenos días con calidez y presencia para que le llegue bien mi mensaje de me importa el mundo y quiero contribuir a la amabilidad, por ejemplo, cada uno con sus proyectos. Pero no conozco a nadie que enferme y diga, ay, ya estoy en mi lecho de muerte, qué orgulloso estoy de haber jugado mucho a la consola o de haber visto mucha tele. Eso no ocurre. Claro, es verdad. Hay un libro que para ti es muy importante, que es este, Los patitos feos. Ujú, Es un libro que recomiendas también en tu libro ujú, y es, como dices, el primer libro que te leíste de psicología positiva, aunque lo entendemos como un libro de resiliencia, ¿no? ujú, Por terminar con algo que tenga que ver con la resiliencia, como esa actitud, ¿no? Ante la adversidad, ¿no? Que nos permite no dejarnos romper por el dolor, ¿no? Y salir fortalecidos, habiendo aprendido una experiencia que pues no hemos deseado y probablemente no sea justa y nos haya generado un daño, una herida, pero ujú. sí queremos decidir en parte cómo queremos vivir con esa herida, ¿no? Qué tanto daño nos va a seguir haciendo, ¿no? O sea, siempre hay una parte de control, ¿no? En nosotros, ¿no? Sí. De lo que es inevitable, sí es inevitable, pero hay una parte que yo sí quiero controlar y es cuánto quiero que me duela algo también, ¿no? En parte, ¿no? Ujú, Entonces, por terminar con algo relacionado con la resiliencia, que también abordas al final del libro, ¿no? Que es uno de los últimos capítulos y además a la que le das mucha importancia, ¿no? Además, aquí lo defines, dices, la resiliencia nace del vocablo latino resilio, traducible ujú, como rebotar, volver atrás, recuperar. Es un concepto presente desde hace tiempo en la física y remite a la capacidad de los materiales para recuperar su forma y estado previos después de ser sometidos a una presión. Entonces, me gusta la definición porque de aquí la psicología, ¿no? Toma esa palabra tan bonita y ahora hay muchas personas que dicen de sí mismos soy una persona resiliente, ¿no? ujú. Bueno, pues la resiliencia es un campo maravilloso. Habrá gente que se piense que la psicología positiva solo nos dedicamos eso a contar chistes o a promover la risa, Gracias. pero implica el estudio de todo lo que nos ayuda a promover el bienestar, ¿no? Pero desde una perspectiva de la construcción más que de la reducción de síntomas, ¿no? O sea que, por supuesto, la resiliencia
es un campo maravilloso que nos puede dar muchas herramientas para, ante las dificultades que todos tenemos y vamos a tener en nuestra vida, cómo podemos recuperarnos, ¿no? Casualmente, volvemos al componente social. El componente principal, la potenciación de la resiliencia, es el apoyo y el modelado, ¿no? Es muy difícil ser resiliente si estamos en un entorno muy duro y no hay ni un solo ejemplo de positividad, un profesor que cree en nosotros, que nos apoya, o vemos muchas veces habla Cyrulnik de una película, una lectura, conectamos con un personaje que tiende a construir, ¿no? Entonces vemos, pues yo también quiero hacer eso, ¿no? Y Cyrulnik, que ha estudiado y vivido cosas muy dramáticas relacionadas con la guerra, con bueno, condiciones absolutamente infrahumanas, en esas características que permiten la recuperación está siempre pues, una fuente de apoyo, un modelo positivo y la construcción de recursos internos, ¿no? Que yo pueda tender a decir, pues mira, le voy a dedicar un espacio a la semana a construir positivamente. Justo ayer estaba leyendo un fragmento de un chaval que creció en un entorno muy desfavorable, que su autoestima la fundamentó a través de las peleas, ¿no? A ser el más malo, robar, hasta que tuvo hijos y dijo, es que yo quiero ser un ejemplo positivo y cada vez que veía un comportamiento agresivo, conectaba con la compasión de decir, ¿qué le habrá pasado a esta persona? Pues yo voy a intentar a través de ser cariñoso, hablarle dulcemente, ver si puede salir como yo salí, ¿no? Y dejé la violencia y ahora tengo, creo que eran 3 o 4 hijos, Wow. con un entorno muy bien conectado, ¿no? Como el vínculo nos sirve para construir procesos resilientes y de las múltiples facetas de la psicología positiva, que yo vuelvo a decir, mi impresión es que es nuestra esencia, ¿no? No es que inventemos algo nuevo, sino es lo que ha generado el desarrollo del humano. Qué bueno, Yago, vamos a despedirnos porque tienes también que volver un poco a tu trabajo, yo lo sé, soy consciente de ello. Entonces, bueno, solamente os recuerdo, ¿vale? Psicología positiva, aprende a ser feliz con la ciencia del bienestar de Yago Taibo, psicólogo y además especialista o experto en psicología positiva, en mindfulness y bueno, y en tu trabajo pues practicas todo esto, lo enseñas y bueno, y tienes ya constancia de cómo muchas personas se han beneficiado de llevar la psicología positiva a sus propias vidas. Así que nos despedimos y solo regálame una frase para la nevera, una frase que digas, esta es una frase de nevera que tengo que recordar cuando mi día a día el trajín no me hace olvidar que esto es importante. ¿Cuál sería esa frase? Uy, me tenías que haber avisado antes para prepararlo un poquito. Pues una de mis frases favoritas, venga, voy a hacer trampa y voy a soltar 3. Venga. Las 2 frases favoritas de mi maestro principal en el mindfulness y la compasión, que era el monje zen Thich Nhat Hanh, son: no hay un camino para la felicidad es el camino, que significa cómo Vale. practico yo constantemente, diariamente, para cultivar lo mejor que hay en mí. Y la segunda tiene mucho que ver con nuestro trabajo, Leticia, y él tenía esa visión también, que es: los educadores felices cambiarán el mundo o cambian el mundo, ¿no? El cómo, cuando nos ocupamos de tener una buena psicología positiva personal, estamos preparados para influenciar a otros y no educadores de instituciones educativas formales, sino que pues un jefe, un hermano, todos ejercemos influencia sobre todos y lo educamos. La señora de la pescadería nos ha educado, ¿no? Ha ¿Ves? activado que estemos hablando de ella y que lo puedan oír todos tus oyentes y los míos. Entonces ahí se genera una cadena de influencia, ¿no? Es decir, pues probablemente a los que vayan a oír este vídeo, si les pasa lo de tener 2 números, lo van a hacer. Entonces ya hemos creado un proceso educativo, ¿no? Y es maravilloso. Y una que pueda construir yo, pues tendría que ver con... Venía de vuelta de viaje ayer reflexionando sobre algunas de estas cosas y decía,
Em, yo estoy muy contento de todo lo que llevo cultivando estos años en mí, porque siento que es un beneficio que también brindo a las personas con las que trabajo. Y reflexionaba sobre, bueno, ¿qué es lo más importante ahí, no? Yo creo que en general creemos poco en nosotros mismos, la capacidad, pues estos niños que quizás quieren cambiar el mundo, tienen que aprender a creer en que pueden hacer cosas bonitas, quizás no cambiar el mundo, que es demasiado, pero a generar una influencia positiva, ¿no? Entonces, creo que mi frase sería algo así como: levántate cada día y esfuérzate en diseñar cómo se expresan tus valores y cómo eres coherente y vives como quieres vivir basado en lo que te parece más importante. Y disfruta, porque también el disfrute, por supuesto, es muy importante en la vida, pero disfruta siendo quien eres, generando la vida y tú mismo que quieres generar, y que eso tenga un valor para ti y para el mundo, ¿no? Qué bueno. Yago, somos dos apasionados de nuestro trabajo, somos afortunados porque somos felices realizando una labor con la que disfrutamos y encima también generamos un bien a otras personas. Uh -huh. Con lo cual somos totalmente afortunados y estaríamos horas hablando de estos temas porque nos apasionan y Sí, porque hablar de esto pues es más entretenido a veces que ver una serie de Netflix, como dices tú, ¿no? sin duda. Así que, Yago, vamos a despedirnos más que nada porque hemos creado mucho contenido de valor interesante y de muchísima riqueza para las personas que quieran escuchar este contenido, que lo tendrán en nuestro canal de YouTube de Padres Formados. Y bueno, tú y yo seguimos en contacto, seguimos hablando. Desde luego, recomiendo tu libro. Como digo, por lo menos tener una biblioteca de casa porque hay que invertir en cultura. La cultura tiene que estar en las casas, no hay que obligar a los niños a leer, sino que nos tienen que ver leer y tienen que ver que hay libros en casa. Esa es la Uh mejor -huh. manera de potenciar, ¿no? O de favorecer a la lectura o promover la lectura. Así que, Yago, muchísimas gracias. Nos despedimos aquí. Gracias por tu tiempo, por tu contenido, por todo lo valioso de lo que nos has transmitido y seguimos en contacto. Deseo que te vaya bien. Muchísimas gracias a ti, Leticia, lo he pasado genial, espero que sirva muchísimo a todos los que accedan a este vídeo, y muchísimas gracias por tu trabajo también, que sé que es muy importante, así que ánimo y seguiremos colaborando. Fuerza. Esta otra, Yago.